de ese punto, de ese mandato, ahí nacen los 10 mandamientos. Lo voy a explicar porque yo le dije a Fermín que eso después que tengamos un tiempo, vamos a hacer un estudio más profundo acerca de eso. Mira, Eva, en el momento que come del fruto, vamos a decirlo así, que es un fruto literal, ¿qué dice uno de los mandamientos? No robará. ¿Qué hizo? Eva cogió un fruto que no le pertenecía. ¿Y cómo se llama eso en la Biblia? Robar. Y dice un mandamiento, no robará. Eva codició el fruto. Codició también. Sí. También codició y es parte de la ley moral de Dios. Y si te sigo mencionándolo, ahí te van a aparecer todito en ese solamente. O sea que desde el principio, Dios tenía en su mente que el hombre obedeciera su ley moral hasta la eternidad. Oye, hasta la eternidad. Por eso fue que lo llevé a Apocalipsis 14:12. Porque podemos decir, no, pero esto en el Antiguo Testamento. No, que aún en el Nuevo Testamento, en la Gran Jerusalén, vemos lo que van a entrar en la puerta. El ángel está ahí parado y dice, no, espérate, aquí está la paciencia de los santos, aquellos que guardaban los mandamientos y la fe de Jesús. O sea, que aún en la eternidad nosotros seguiremos guardando la ley moral. Por eso es que de acuerdo a lo poquito que he podido leer de la palabra de Dios, el sábado es tan importante como matar, como robar, como amar a Dios sobre todas las cosas, mi prójimo como a ti mismo, no codiciar en los bienes de mi prójimo, no codiciar a la mujer, tú sabes, no levantar falsos testimonios, está vigente, no han caducado, siguen vigentes hasta la actualidad. Le doy paso a ustedes, hermano, para que otro también pueda yo quiero algo rapidito para darle el paso al hermano Fermín. Mira, en cuanto a lo del mandamiento del sábado, porque tú sabes que hay diferentes sectas y diferentes religiones en cuanto a eso, y una de las personas que más se encargan de respetar el sábado son los adventistas. Yo, por ejemplo, yo eso no lo critico, porque yo lo veo de manera muy bien para lo que es. Ahora bien, el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas que la ley fue crucificada con Cristo. Otra cosa también que lo que tú decías de Apocalipsis 14:12, que quiero señalarle que tú sabes que el trato con el pueblo de Israel es de Dios directamente, y el trato de la iglesia, o sea, la iglesia, es de Jesús. Por eso es que tú ves. Discúlpame que tú estás en un país, espérate, perdón, para que no se vaya el libro. El apóstol Pablo dice, de dos pueblos, ¿qué hizo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sí, derribó la pared y hizo una sola nación. Dice que el olivo, dice que el olivo silvestre fue injertado en el olivo ¿qué? Natural. Y de dos pueblos, ¿qué hizo? Si tú y yo creemos en Jesús, tú y yo somos parte, somos israelitas, mi hermano, eso lo dijo el apóstol Pablo. Dice que de dos pueblos hizo uno. Oye la palabra, lo que dice el apóstol Pablo, de dos pueblos, él hizo uno. ¿Quién es el olivo silvestre? El olivo silvestre somos nosotros, era la iglesia. ¿Cómo fuimos injertados en el olivo natural? O sea, dice que de dos pueblos hizo uno. Si tú y yo creemos en Cristo Jesús, ya pertenecemos al pueblo de Israel. Amén, amén. Sí, pero no, porque el apóstol Pablo le habla de esto a los Gálatas en cuanto a la ley. Porque recuérdate que lo de los Gálatas, el asunto de los Gálatas es que habían comenzado en el espíritu por la gracia y se tornaron carnales porque querían seguir la ley. ¿Por qué? Porque querían vivir de una manera, a la manera de cómo se vivía la ley. Recuérdate de la ley ceremonial, no se te olvide. Porque sí, pero si nos vamos a un ejemplo a eso, que lo que tú estás diciendo, entonces nosotros tendríamos que volver a la circuncisión. No, porque el apóstol Pablo dice, oye lo que dice el apóstol Pablo, sí, ya no es necesario. Yo sé lo que te voy a decir, sí. Porque Cristo, sí. ¿Qué hizo Cristo? ¿Dónde? No, sí, en el corazón. En el corazón. Eso lo dice, ya no es necesario la circuncisión física. Ya estamos circuncidados aquí. Se la comporta. Mira, lo dice el mismo Pablo. Ese tema del sábado, ya para mí ya es, ¿cómo le digo? Ya para mí es fácil, porque
el Señor me pudo revelar eso del sábado, es decir, para mi vida, porque yo igual respeto la opinión de las otras personas. ¿Por qué? Yo me he puesto, un ejemplo, con eso le digo a ustedes, me he puesto a ayunar los sábados. Pero ¿qué pasa? Que he visto los resultados. Es decir, yo cojo ese día para dedicárselo a Dios. Tú me ves a mí leyendo la Biblia, tú me ves, aunque sea escuchando una prédica, pero tengo que estar en ese sábado es para Dios. ¿Entiendes? Conectado. Claro. Pero ¿qué pasa? Es muy difícil llevarlo al pie de la letra en este tiempo. ¿Cómo así, hermano Fermín? Usted me dice que lo lleva Claro. Cuando yo tengo el tiempo necesario para poder llevarlo, lo llevo. Porque recuérdate que yo trabajo. El horario mío es un horario que puedo estar libre este sábado, pero el otro sábado puedo trabajar. ¿Me entiendes? Entonces hay cosas que no la puedo llevar yo sabiendo. Porque recuérdense que nosotros sabiendo lo bueno, hacemos lo malo, dijo el apóstol Pablo. Que él queriendo hacer lo bueno, ¿me entiende? Él sabe queriendo, pero hacía lo malo. Sí. Entonces, nosotros a veces, por ejemplo, ese día, dedicárselo porque es un día para el Señor. En muchas iglesias te dice que los domingos es el día del Señor. Pero cuando uno se va a la Biblia y uno escudriña, uno dice, oye, pero verdaderamente, mira, aunque los judíos lo llevan, pero que aquí la Biblia me lo dice, que tengo que apartar ese día para Dios. Ahora, ese día. Y si tú no puedes llevar ese día, tú no puedes apartar otro día. Claro. Porque también ahí tenemos que entrar. Que nosotros podemos apartar ese día. Porque que si yo no puedo traer un ejemplo. Hay gente que no libra los sábados. Hey, interrumpí a mi hermano Wander. Perdóneme que lo voy a interrumpir. Amén. Conocí a los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, ¿usted se recuerda de los hijos? Abiú y Nadab, ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón? Lo que estaban administrando en el templo. ¿Qué le pasó? No, bueno, Dios lo mató, lo consumió, Sí. porque se pusieron a hacer incienso extraño. Levítico 10. Se fue el hermano Pedrito. Ahora sí. Entrate otra vez. ¿Me escuchaste? Y ahora sí. Levítico 10 fue lo que escuché. Dame escuché Levítico 10. El Levítico 10, Dios lo mató, lo consumió, porque se pusieron a hacer un fuego extraño, o sea, un incienso. Oye, ellos consideraron que como fuego es fuego. Ellos dijeron, no, pero este fuego también puede hacer el mismo funcionamiento en el altar, vamos a ponerle este fuego. ¿Sabe qué pasó? Dios lo consumió. Porque no es la manera tuya, ni a la manera mía. Es a la manera que Dios tiene establecida. Por eso que hablé acerca de la obediencia. Porque si Dios dice, oye, si desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios dice que el día de reposo y el día santo para Él, porque Él lo santificó, oye, santificó ese día, dice que el sábado, nosotros no podemos decir que el domingo. Yo no puedo decir que yo voy a coger, no, Dios dijo que el sábado, no, nada, yo voy a coger el domingo. Sí, pero vámonos. Discúlpame que te interrumpa. Ante el calendario, realmente nosotros no sabemos si es el sábado, porque nosotros seguimos el calendario griego, el calendario judío es muy diferente. Es que lo que pasa es que para la semana, para los romanos, ¿cuándo comienza? El lunes. Y para los judíos, ¿cuándo comienza? El domingo. Si tú cuentas de domingo a sábado, son 7. Si tú te vas al calendario greco-romano, que eso es lo que nos han inculcado nosotros aún dentro del pueblo cristiano, ¿cuándo comienza la semana? Dice que el lunes. La semana no comienza el lunes, la semana comienza el domingo. ¿Me entiendes? Pero mira, yo te quiero leer algo lo que te decía, de que el trato de Dios con el pueblo de Israel viene de Dios Padre, y el trato de la iglesia. Por eso es que tú ves, por ejemplo, que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, como mucha gente cree. Que mucha gente de la doctrina de demonio que le habló el apóstol Pablo a Timoteo.
es una doctrina del demonio, diciendo que la gran tribulación, el pueblo, porque la gente entiende que el cristiano tiene que pasar tribulación. No, la tribulación no que habla Jesús, no es esa tribulación. La tribulación de nosotros es persecución por causa de la palabra, rechazo, y todas las cosas que podamos pasar aquí. Pero lo que va a caer en la gran tribulación, eso es juicio. Y la Biblia dice que Dios no condena al justo No, no le con el pongo para impío. ninguna. Exactamente, ¿no? Y que el apóstol Pablo se lo dijo a los romanos, creo que en Romanos 5:9 le dijo, porque Cristo Jesús no librará de la ira venidera, es lo que dice. Pero entonces mira lo que le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? O sea, hay una cosa que es la fe en Cristo Jesús y hay otra que es la ley. Porque eso es lo que le está diciendo. Si ustedes creen en la ley, sigan la ley. Pero ustedes están siguiendo. ¿Tú sabes por qué los Gálatas querían seguir la ley también? Porque los Gálatas le tenían miedo a los judíos. Porque acuérdate que mira, la ley era tan fuerte. La ley era tan fuerte. Que por eso es que tuve un Pedro que dice, cuando viene la visión, que entra en la casa de Simón el cumplidor, que ahí es que, ¿cómo se llama este hombre? Se me escapa el nombre. Cornelio, creo que era Cornelio. Cornelio cuando envía a los hombres a buscar a Pedro, que él sale el lienzo, ¿ve? Que el Señor le dice, mata y come. Dice, no, Señor, porque cosa inmunda me entrará en mi boca. Le dice. Y ahora me bajó el rema de algo que te iba a decir también en cuanto al mandamiento. Como dice el hermano, porque es cierto lo que te dicen, no es como las cosas nosotros queramos. No es como nosotros queramos, es como Dios la dice. Tú sabes que hubo un día en el Antiguo Testamento en que ellos no guardaron la ley. Hubo un día que ellos rompieron el reposo. Te doy Biblia. No. Dale, dale. Cuando tú te vas al libro de Josué, que se van a caer los muros de Jericó, ¿cuántos días ellos duraron? Fueron los 7 días. Ellos no reposaron ese día. Dando vueltas. Exactamente. Ellos no reposaron, porque dice, Dios le mandó a decir, denle vuelta 7 días. Y si se supone que nosotros tenemos 7 días, un día de eso ellos no reposaron. Mira, Esta es una de las cosas que yo capté también, que Dios me bajó ese rema. yo te voy a decir algo. Pues yo me preguntaba eso. Te voy a decir algo, mira. Tú sabes que Dios, nosotros no lo podemos cuestionar de cómo él hace las cosas. Porque, por ejemplo, tú me dices a mí, pero ellos dieron 7 vueltas por mandato de quién. De Dios. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Fue acá, pero a los fariseos se le dijo, fue acá, pero tu discípulo no ayuna. ¿Y cuál fue la respuesta que él le dio? Hoy vendrá. ¿Cómo tú no puedes ayunar cuando el esposo está? ¿Cuándo van a ayunar? Cuando el esposo se ha quitado. Exactamente. O sea, como Dios hace las cosas, nosotros no las podemos cuestionar, porque entonces nosotros decimos, pero acá, Dios mató muchísima gente en el Antiguo Testamento, y porque Dios mató, yo voy a matar también. No, eso es Dios. Porque bien claro que lo dice. Primera de Samuel capítulo 2, verso 6 dice, Jehová mata y él da vida. Él hace como él quiere. Oye la palabra. Él hace, si él dijo ahí, denle 7 vueltas, él sabrá por qué hizo, pero eso es él, no yo. Yo tengo que ser obediente a su mandato, a lo que él nos dice, tú sabes, a su palabra. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, porque es que Dios hace como él quiere. Oye, él hace las cosas como él quiere. Mira, a veces uno se pregunta, pero ve acá, Dios mío. Si nosotros ponemos en la balanza el pecado de David y el pecado del rey Saúl, uno ve que en el pecado de David hubo más manipulación diabólica, hubo una cosa tremenda. Sin embargo, Dios rechaza a Saúl, al rey Saúl, por la desobediencia, de que él le dijo, oye, cuando tú vas de ese pueblo. Pero es que hay un secreto en la vida de David y en la vida de Saúl. Y, por ejemplo, te voy a decir ahora. David, ¿qué dice la Biblia? Que David era un hombre conforme al corazón de Dios.
Pero oye, fíjate que cuando dice, cuando Samuel va a ungir a Saúl, que lo dice, y el Espíritu de Dios, cuando tú veas los tres profetas que vienen bajando por allá, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te mudará en otro hombre. Lo vamos en otro hombre. ¿Tú sabes qué pasó con David? Cuando Dios lo decide perdonar a David por lo que David hace, porque Dios conocía de que ese no era el andar de David. Lo que hubo en David fue una ociosidad, un momento de ociosidad. Porque la Biblia dice que David era un hombre que oraba 3 veces al día. Oraba 3 veces al día. Entonces, si tú te fijas, a mí me sorprende, por ejemplo, cuando comienza y dice, y en la época que los reyes entraban a la guerra, o sea, David tenía que estar con su espada matándose por allá. Y decidió quedarse en Jerusalén. Ahí fue que se le fueron los ojos con Betsabé. Pero lo de Saúl, fíjate que Saúl nunca decidió humillarse ante Dios. Fíjate, Hubo una tú lees la parte, Biblia. oye, hubo una parte que cuando él, en su momento de desesperación, hay una parte de la Biblia que relata que él trató de Sí, buscar en primera de Samuel capítulo 28, pero él lo estaba que haciendo había sido con un rechazado. beneficio. Sí, No, pero, él lo estaba haciendo con un beneficio. pero yo te voy a decir algo. Nosotros vemos aquí que entre ellos dos hay una separación. David era conforme al corazón de Dios, sí, sabemos, pero la balanza del pecado y lo que hizo David, comparado a lo que hizo el rey Saúl, pudo haber sido también rechazado. Dios no lo quiso así. Escucha algo, porque Dios no en pocas palabras, Dios no quiso rechazar a David. David se humilló, sí, pidió perdón. Pero fíjate para que tú veas que la consecuencia de su pecado no se apartó de él. Oh, no, claro, es que no, No se apartó nunca. el pecado, por más que tú te arrepientas, es que hay una ley espiritual. Por ejemplo, yo he estudiado varios libros y casos, y es que en el reino, por ejemplo, Salmo 97 dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, justicia y juicio son el cimiento de su trono. O sea, el cimiento, la base del trono de Dios está basado en la justicia. Y cada vez que alguien rompe la ley de Dios o pecando, eso va a traer una consecuencia. Eso trae una consecuencia porque así está dictaminado, así está sellado. Entonces, Yo la lava. veo, Sigue hablando, porque me llegó un relámpago de estos relámpagos. Sigue hablando, y después, sigue hablando. guárdalo en el café. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, hablamos de Saúl, pero lo de Saúl, lo que sucede con Saúl es que Saúl, Dios sabía, ay, no, no, señor, no me haga eso. ¿Por qué tú crees que te voy a dar el tema, ya me bajo el rey? ¿Por qué tú crees que la unción de David y la de Saúl son diferentes? Voy a ir al principio. Son diferentes. Tú sabes que la unción de Saúl fue con redoma. O sea, gota a gota. La unción de David fue con un cuerno profético. Dime. Voy al principio. Mira, oye, ¿tú sabes dónde comenzó el principio la diferencia entre David y Saúl? Saúl? ¿Tú sabes por qué la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios? Fíjate algo. Fíjate la diferencia entre los dos reinados. El rey Saúl, ¿por quién fue escogido? Por los hombres. Por el pueblo. Dios le dio al pueblo, oye dónde está la diferencia. Dios le dio al pueblo lo que el pueblo estaba pidiendo. No sé. Sin embargo, David fue escogido por el mismo. O sea, ese hombre, ese muchachito que estaba bregando con las ovejas en el campo, ese era conforme al corazón de Dios porque ese fue escogido por él. La unción tiene que ser diferente. Porque cuando Dios te coge a ti, ¿tú crees que igual uno predicando en unción de hombre que predicando en unción de Dios? No, claro. nunca va a ser lo mismo. Y esa es la No, diferencia. claro. Sí, no, es así como tú dices. Por eso es que tú ves que el mismo Samuel, cuando fue a Eliab, el hermano de David, dice, este es el nuevo ungido de Jehová, porque se le fueron los ojos. Porque como Saúl era alto, también. Pero el asunto de David y de Saúl
Es que también, obviamente, Dios conoce los corazones. Dios sabía el corazón que tenía Saúl y que iba a fallar. Porque si tú te fijas, cuando él comienza a buscarlo, ella por la desesperación que él lleva hacia, hacia, hacia la batalla de los filisteos, que dice que los filisteos se habían juntado, creo que en el valle de Ela, si mal no recuerdo, para ir a la batalla. Y ya David, que es el que sacaba el ejército de Saúl para la pelea, ya David estaba, incluso ya David estaba con los filisteos en ese momento. Este remo me está dando, este remo me está dando duro, varón. Entonces, Varón, está bajando el remo. Hey, va a chipear, va a chipear. oye, ¿tú sabías que el pecado que cometió David siendo rey era para matarlo a pedra? Claro, porque fue adulterio. Oye, para que tú veas, si no hubo Sí. misericordia de Dios, si no hubo Y a ¿tú y a sabías que- Betsabé también. A Oye, Betsabé el era pecado pedra que que cometió, oye, el pecado de desobediencia que cometió el rey Saúl no era digno de matar a pedra, porque Dios le dijo, oye, agarra ese pueblo. Sí, mata pero, al pueblo. pero te voy a decir algo también, que el rey más me bajó también. ¿No? Eso yo lo tenía ya en el caché. Y el hermano Fermín me gustaría explicarlo también. Porque está Hermano como- Fermín, ¿dónde está su ahí. tema? ¿Qué es lo que pasa? Que el Mira. tema suyo no está llegando. Mira, te voy a decir algo. Tú sabes que uno de los pecados de Saúl era para Dios matarlo. ¿Tú crees más que el de David? David podía ser muerto no solamente por No, Dios. no, espérate. No, porque era por el pueblo. El de David era por el pueblo. Y por El de Dios David. también. No, o sea, bajo la ley, porque él mató a un hombre, a David tenían que matarlo los No hombres. solamente mató un hombre, Pero- le cortó, oye, ¿qué le hacían a los Sí, sí, adúlteros? no, por lo adúltero, a pedrar. Pero te estoy hablando te estoy hablando bajo la ley de los hombres. Porque eso fue la ley mosaica, ¿verdad? Pero uno de los pecados, ¿tú sabes cuál fue uno de los pecados de Saúl? Que Samuel le dijo, espérame 7 días y yo voy a bajar donde ti a hacer los sacrificios. ¿Y qué hizo Saúl? Se desesperó y comenzó a hacer los sacrificios. Ahora, él tenía la potestad de hacer los sacrificios. No la tenía. No, porque Y no- por eso, exactamente, por eso Dios mató gente en el Antiguo Testamento. Un ejemplo, los hijos del sacerdote Eli. Dice que Dios lo había hecho ya destinado a morir, porque no honraban los sacrificios de Dios. Dice que a veces venía uno del pueblo a llevar sacrificios, y cuando llevaban los sacrificios, la persona le decía, no, deja que quemen la carne y después tú tomas toda la que tú quieras. Y si el sacerdote decía, no, yo voy a tomar tanto como quiero ahora, o si no te la voy a quitar. Eso era un pecado horrendo entre los ojos de Dios. O sea, Saúl no respetó la base de la ley en cuanto a los sacrificios de Dios. Dios podía matarlo. Por ejemplo, vámonos también más adelante con otro rey, el rey Usías. El rey Usías, dice que el rey Usías entró al templo y se puso a ofrecer incienso, y los sacerdotes se lo dijeron, eso no te corresponde a ti. ¿Y qué pasó? Y salió con una lepra, Dios le metió una lepra y murió todo leproso. O sea que el pecado de Saúl, ese fue uno. Pero ya después, cuando él hizo lo de Amalek, porque también lo de Amalek era que Dios tenía que terminar a Amalek. Porque recuérdate que Amalek fue que se le opuso, esa es la palabra, se le opuso al pueblo de Israel a cruzar cuando salían de Egipto. Y Saúl, en su locura y en su poder, él dijo, no, yo voy a dejar al rey Agag vivo, y la vaca y los sacrificios, él lo dejó. Oye, hubo otro problema con lo mismo de los sacrificios. O sea, Dios tuvo misericordia de Saúl en una parte, porque lo que Saúl hizo era para llevárselo a él mismo. Pero es cierto lo que tú dices en cuanto a David. Lo de David era para matar. Oye, siendo Sí. rey, hermano. Y tú sabes que David también no era buen padre. Es que yo creo, lo que pasa es que yo creo que después que él cometió ese, es que después que él cometió, porque él estaba muy bien antes de ese pecado. Todo iba marchando muy bien. Después que él cometió ese pecado, fue que la casa se le desplomó, que el hijo violó una de las hijas, y eso fue un desastre. Todo vino después de esa desobediencia. Pero mira, te voy a decir algo. Él estaba supuesto a matar al hijo. David tenía los pantalones, porque mira, oye, David era digno de muerte. Mira.
Vamos a quitar a Dios. David era digno de muerte por el mismo pueblo. Porque no solamente cometió el homicidio de mandar matar a su mejor hombre, sino que se acostó con la mujer de su mejor soldado. Y eso era, mi hermano, una cosa que no se perdonaba en Israel. Era pedra limpia, que había que matar a ese hombre y no lo mataron. Esos judíos tiraban piedra, mira. Bien, muchachos, por eso yo creo que con un scout, con un radar se hace de dinero con estos judíos, tirando los 27, los 28. Esos judíos tiraban Pero, piedra. mi hermano Fermín, En Samuel capítulo 13, si tú tienes la Biblia ahí en la mano, Pedrito, para que me lea el versículo 8 al 13. Primera de Samuel. ¿la primera de Samuel o segunda de Samuel? No, primera de Samuel 13. ¿Primera de Samuel qué? 13, versículo 8 al 13. Recuerden que nosotros desde el principio estamos hablando de la obediencia. Y Dios con eso es muy celoso. Dios da el mandato. Él ve que el hombre le desobedece. Entonces, él ve que el hombre no puede ser digno de estar con él. A menos que venga a un arrepentimiento de corazón. Porque a veces habemos muchos, me voy a incluir, que a veces nosotros venimos delante del Señor a pedirle perdón, pero no lo hacemos de corazón, lo hacemos de labios. Entonces, Buscate un tremendo versículo, mi hermano Fermín. sí, Versículo. De esa era lo que yo te decía. Oye, no, Yo te pero, decía. oye, pero escucha bien. Yo creo que lean bien lo que Sí. dice el versículo para que ustedes vean el problema que pasó. Aquí hay un problema grande. Yo creo que lean Sí. ese versículo para que tú veas lo que dice ese versículo. Hermano, Wander, léete el 8. Léete el 8, que tú lo Sí, no, eso es lo que yo guardé ahora. Y dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. entonces, Cuando, sí, ¿Qué ustedes acabaron de escuchar a mí? pero, eso era lo que te explicaba ahorita, que él fue que se dispuso a hacer el No, pero escucha esto. No solamente que no le pertenecía, sino es que Samuel da un plazo, el cual el plazo Sí, que da de Samuel 7 no lo días. cumplió. Escucha, no cumplió el plazo. Oye, aparte de que no cumple el plazo, el pueblo comienza a desertársele, ahí se Desertado. la palabra. O sea, para el pecado y la desobediencia no podemos buscar justificación. Pero vemos aquí realmente que este hombre comete esto en una desesperación. Sí. ¿Quién dice? Pero ve acá, Samuel me dijo a mí que venía en 7 días, no aparece. El pueblo me está huyendo. Me Y está esto haciendo lío. está haciendo lío. Es desesperado. Pero fíjate, lo que provoca la desobediencia de este hombre a lo que planeó David. y entonces, David se sube en una azotea, ve la mujer, la codicia, no tanto se acuesta con ella, sino que planea, después que ella le dice que está embarazada, oye lo que hace David, después que ella planea que ella está embarazada, manda a buscar al marido para que se cuente con ella, para decir, no es hijo tuyo, oye, ¿hasta dónde estaba llegando la manipulación de David? Y cuando ya él vio que no encontró salida, ¿tú sabes lo último que dijo? Pues entonces a este hay que matar. Sí. Ey, es fuerte, mi hermano, lo de David, comparado a lo que este hombre hizo. Y no, oye, no le recuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Eso de las ofrendas no le correspondía a Saúl hacer eso. Pero cuando tú lees el texto, ves que el hombre hace esto en una desesperación. No es que él toma una decisión y dice, bueno, yo me siento que yo puedo hacer este sacrificio y lo voy a hacer. No, el hombre toma la decisión en un momento de desesperación, como lo hemos tomado nosotros hemos tomado muchísimas decisiones en desesperación, las cuales han sido incorrectas. Y no estamos justificando la desobediencia, pero poniendo en balanza y llevando el tema de que Dios hace como quiere. Oye, fue en un momento de desesperación este hombre. amén.
Ahí. Pero, mira, Dele tú para allá. sabes, Dele para allá. tú sabes,